Bien, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Para mí es una gran bendición poderme dirigir en este día a todos ustedes con un tema sobre la obra del Espíritu Santo, y más exactamente en este momento quiero hablar acerca de el por qué Dios prometió el Espíritu Santo. En el tema anterior yo estaba hablando acerca de lo que es una promesa y por qué Dios hizo la promesa. Es el tema que vamos a ver ahora más ampliamente. Y tengo que decir que una promesa, cuando no se cumple por parte de quien la haya hecho, queda supremamente mal ante quien la hizo. Dios es fiel en lo que ha prometido. Nosotros los seres humanos podemos incumplir, y seguramente que alguna vez usted quedó mal, hizo una promesa y luego no la cumplió por algún motivo, por alguna razón. Eso te hizo quedar mal. O si se le olvidó lo que prometió, tenga presente una cosa: a quien le hiciste la promesa nunca se le olvidará. De eso puedes estar convencido. Y quería decirte algo con relación al tema anterior, que cuando se hace una promesa a varias personas o a muchas personas y solo se le cumple a determinado grupo, entonces la promesa deja de ser una promesa para convertirse en una preferencia. Y las preferencias, si no te habías dado cuenta de ello, las preferencias crean divisiones. Y la Biblia, que es un libro tan amplio y que tiene tantas cosas para enseñarnos, en el Antiguo Testamento nos da una enseñanza muy tremenda acerca de una historia de una familia. Creo que todos ustedes la recuerdan. Bueno, si no la conocen, pues tienen la oportunidad de conocerla. Está en el libro de Génesis. Allá en el capítulo 35 del libro de Génesis, ahí en adelante, usted puede encontrar esa historia bien interesante. Pero la historia de José, del que se han hecho inclusive muchas películas, muy bonitas por cierto, y que nos ha dejado muchísima enseñanza en este tiempo para los cristianos y aún para muchas personas que aún no han conocido al Señor, que han visto la película, realmente ha sido un mensaje muy grande. La historia nos enseña que José fue vendido por sus hermanos. Pero cuando uno mira detenidamente dónde radica, dónde empieza el problema, ustedes encontrarán en que los padres de José tuvieron una preferencia con él. Él era el menor de la casa y por ser el menor, pues gozó de algunos privilegios, y entre ellos a él le daban el mejor vestido. Los vestidos de colores eran para José. Él era el que llevaba la información del comportamiento de sus hermanos mayores. Y sucedieron algunas otras cosas más en la vida de José, que eso fraccionó la vida familiar y se creó un conflicto muy grande. La historia es hermosísima y quienes no la conozcan pues pueden leerla. No me voy a ocupar ahora de ese tema, pero solamente citaba ese caso es para decir que cuando hay preferencias, las preferencias causan divisiones. Dios prometió el Espíritu Santo para todos. El hecho de que algunos estén predicando que hay hermanos en la iglesia que no han recibido el Espíritu Santo, aún llevando muchos años, esto impacta demasiado en la vida de las personas. Y en un próximo capítulo
voy a hablar acerca de todas las consecuencias, y si de pronto no alcanzo a tocarlas todas, pues al menos algunas, y ustedes, los hermanos y los pastores, que tengan la oportunidad de ver estos videos y escuchar esta enseñanza, tal vez va a caer en cuenta de muchas cosas más. Yo quiero decirles en este día a todos, por favor, no cerremos los ojos ante esta gran verdad. Vamos a ser más estudiosos sobre este tema. Vamos a analizarlo más profundamente para que nos demos cuenta de el daño que le hemos hecho a muchísima gente de nuestra iglesia, a nuestros hermanos, hermanos nuestros, a quienes les hemos predicado el Evangelio para que se salven, y luego los llenamos de temores, de miedos, de interrogantes, con mensajes que nosotros mismos les damos a ellos. Es una contradicción que yo le predique el Evangelio a alguien para que se salve, que hablo de un Dios bueno, misericordioso, que perdona todos los pecados, que hace nuevas criaturas, y luego lo pongo a dudar sobre su salvación. Eso es una incoherencia. Realmente vale la pena que nosotros analicemos bien a fondo esta situación, porque somos responsables de lo que está pasando en la vida de esos hermanos. Cómo impacta en la vida de una persona, cuánta frustración siente cuando escuchan un mensaje en el que le dicen que si no han hablado en otras lenguas, en otros idiomas, todavía no son salvos, o todavía no tienen el Espíritu Santo. Porque hay todavía pastores que predican que si alguien no ha hablado en otras lenguas, todavía no es salvo. Yo no sé de dónde sacaron eso. No sé por qué razón predican un mensaje de esta clase. Yo fui pastor 40 años. Y estuve en una iglesia que estuvo dividida precisamente por este tema. El pastor que había habido ahí predicaba que si algún hermano no había hablado en otras lenguas, no era salvo todavía. La gente que salió de la iglesia, que abandonó la iglesia, que desertó de la iglesia, fueron muchas personas. Y otros que aún permanecían, vivían bajo el miedo, el temor de que si se morían sin haber recibido el Espíritu Santo por no haber hablado en otras lenguas, entonces se iban a perder. Qué lamentable, qué triste. ¿De dónde sacaron eso? Por Dios, ¿de dónde? ¿Cómo es que estudian la palabra del Señor? ¿Cómo es que analizan las Escrituras? El hermano que no hace mucho les decía, durmió en el Señor, casi 60 años de vida cristiana. Me acompañó a la iglesia cuando yo era un jovencito, un adolescente de 16 años. Yo entregué mi vida cuando tenía 17 años. Ahí empecé mi vida cristiana. Dios me salvó de esa edad. Y hoy vivo agradecido con mi Dios. Y a los 21 años inicié en el Santo Ministerio hasta el año pasado, 2020. Tuve muchas experiencias. Y yo quiero contar algunas de ellas. Pero vuelvo a mencionar a este hermano que muere casi con 60 años de vida cristiana. Yo le pregunté al hijo, que es un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es un hermano nuestro, un hombre que hace unos días, creo que el año pasado, a finales del año pasado, le celebraron 50 años de vida ministerial. Yo le pregunté por el hermano Antonio y le dije, hermano, ¿su papá alguna vez habló en lenguas? Y él me dijo, no, nunca habló en lenguas. ¿Qué pasó entonces con el hermano? Si no habló en lenguas, entonces no recibió el Espíritu Santo. Iba a cumplir 60 años de vida cristiana.
¿Cuántos hay en este momento que tienen años en la iglesia y han pasado orando y pidiéndole a Dios que le llene con el Espíritu Santo y no ha sucedido? Voy a leer aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Si nunca habías leído este capítulo, o si lo has leído pero no has analizado profundamente este capítulo 11, los primeros versículos de este capítulo. Uno de los discípulos le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos a orar. Del versículo 1 hasta el versículo 4, tenemos cómo el Señor Jesús les enseña a orar. El Padre Nuestro, todos lo conocemos. Cuando el Señor Jesús terminó de enseñarles cómo debían de orar, agregó unas palabras más para decirnos cómo Dios está presto para escuchar nuestras oraciones. Y mira lo que dijo el Señor. En el versículo 9, 10 y 11. Y yo digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Después de que el Señor enseña a orar, nos enseña algo muy importante. Y es que Él oye la oración. Jesús no solamente enseña a orar, sino que Jesús nos enseña de que Él oye la oración. Dios escucha lo que tú hablas con Él. Dios nos escucha nuestras oraciones. Y para que Dios te escuche no necesariamente tiene que ser una oración extensa. Porque hay algunos que salen con cosas raras con respecto a la oración. Algunos, uno no sabe realmente por qué se inventan estas cosas. ¿Por qué le ponen trabas? ¿Por qué le ponen talanqueras a nuestra relación con Dios? Y algunos piensan que para que Dios los escuche tienen que hacer hasta sacrificios. Es que tienes que clamar más. Tienes que ayunar más. Es que oras muy poquito. Y creemos que si para que Dios nos escuche tenemos entonces que dedicar un montón de tiempo, muchísimas horas. Es bueno orar. Y se puede orar mucho. Y creo que todos los cristianos lo hemos hecho, y los ministros más todavía. Pero no vayas a creer que el simple hecho de hacer una oración extensa es la que más tiene valor delante de Dios. Uno encuentra en la Escritura, en las enseñanzas del Señor Jesús, de hombres que fueron a orar y sus palabras fueron sencillas, oraciones cortas, pero que llegaron a la presencia de Dios. Un hombre se fue a orar y lo que le decía el Señor era: Señor, yo soy un pecador. Sé propicio a mí. Ten compasión de mí. Unas palabras sencillas. Y Jesús dijo de ese hombre: ese hombre se fue a su casa justificado antes que el otro, porque había otro hombre allí orando. Era una oración más elegante, más bonita, más extensa y llena de un mundo de cosas. ¿Quién no lo alabaría? Un hombre casi perfecto, que dice: Señor, yo no soy ni como ese publicano que está allá, y lo señala. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y hace una lista de todo lo que él hace. Pero ¿sabes qué dice Jesús de ese hombre? Que no fue justificado. O sea, se fue a la casa
con su vacío, mientras que otro, una sencilla oración: Señor, apiádate de mí, que eso es lo que significa, sed propicio a mí, yo soy un pecador. Eso llegó a la presencia de Dios y lo movió. En este capítulo 11 del Evangelio de Lucas, Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y luego dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide halla, al que llama se le abre. Eso quiere decir que Dios está atento a tu oración. Pero mira lo que viene aquí en este capítulo. Lo impresionante de lo que viene aparte en este capítulo. Qué maravillosa enseñanza del Señor Jesús. ¿Quién de vosotros que venga su hijo y le pide pan, le dará una piedra? Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Te puedes imaginar un hombre que lleva 1 año, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 y más de 50 años en la vida cristiana, pidiéndole al Señor que lo llene con su Espíritu Santo? ¿Usted sabe cuántas veces ha orado, cuántas veces ha pedido? Piénsalo en esta hora, en este momento. Porque esto que quiero que reflexione sobre esto, es que una vez lee la Biblia y uno no reflexiona sobre ella. Yo no sé usted cómo concibe a Dios. No sé qué es lo que usted cree de Dios. Usted sabe, usted ha tenido sus experiencias con el Señor, pero cómo las haya tenido no lo sé. Pero nosotros como predicadores somos muy responsables de lo que decimos, de lo que enseñamos, porque eso trasciende de una manera importantísima en la vida de las personas, de los creyentes. ¿Cómo les enseñamos nosotros a ver a Dios? Mira el ejemplo del Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Yo le pregunto en esta hora, ¿lo ha hecho usted alguna vez? Cuando tus hijos tienen hambre y te piden comida, ¿qué haces? Lo que hace un padre, lo que hace una madre, naturalmente, por naturaleza, nosotros lo que hacemos es correr y darle comida a nuestro hijo. El hambre es una de las necesidades prioritarias que tienen todos los seres humanos. Y no da tiempo. No hay que esperar. Cuando un hijo tiene hambre, cuando tenemos hambre, hay que buscar la comida, es ya. Y ya es ya, porque el estómago no da tiempo. Nosotros necesitamos alimento ya. Piensa en esto en esta hora. ¿Qué papá le dice al hijo? Mijo, espérate, la próxima semana te doy comida. Espera, mañana te doy comida. O dentro de 1 año te doy comida. ¿Alguna vez lo has hecho? Creo que no. Jamás yo lo he hecho con mis hijos. Jamás. Porque el hambre es una necesidad que hay que suplirla ya. Definitivamente es ya. El hambre no da espera. Es una necesidad. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Si ustedes que son malos, nosotros, los seres humanos, que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida?
La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quién es más bueno? Jesús lo dice, ¿quién es más bueno? ¿Es usted, soy yo o es Él? ¿Cómo puede ser que mi hijo tiene hambre y yo corro a darle comida porque es una necesidad física, fisiológica que él tiene? Ya mismo corro a darle el alimento. Y yo soy malo. ¿Cómo es posible que Dios, que es bueno, un hermano vaya a pasar 5, 10, 15, 20, 30 años, 50 años pidiéndole al Señor el Espíritu Santo, y como no ha hablado en otras lenguas todavía no se lo ha dado? Por Dios, ¿en qué estamos nosotros? Tienes que pensar, tienes que razonar, tienes que reflexionar, mi querido hermano, pastor que predicas así. ¿Cómo te atreves a decir, a negarle a una persona la obra que Cristo ha hecho en él? No lo niegues. No puedes negar la obra de Dios. Dios, cuando le revela a una persona el Evangelio, le revela el Evangelio para salvarlo. El Espíritu Santo es una provisión de Dios sin la que ninguno de nosotros podemos ser cristianos. Es imposible ser cristiano. ¿Por qué Dios prometió el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez? Dios no te prometió el Espíritu Santo para ponerte a hablar en otros idiomas. Eso no lo dice la Biblia. Hablar en otras lenguas, hablar en otros idiomas es un don de Dios. Dios prometió el Espíritu Santo. Dios no prometió las lenguas. Dios no te prometió que ibas a hablar en otras lenguas. Hablar en otros idiomas es un don de Dios. Más adelante vamos a mirar más detalladamente sobre este tema de las lenguas, porque quiero llevar de manera secuencial este tema a fin de que lo analicemos profundamente. Mire, yo respeto la forma como usted predica sobre la obra del Espíritu Santo, pero mi querido hermano que predica, no importa de qué iglesia sea usted, pero yo quiero darle un consejo en esta hora. Cuando prediques sobre la obra del Espíritu Santo, primero pídele al Señor que te ilumine, que te guíe, y traza bien el mensaje, organízalo bien. Porque hay quienes en una enseñanza, sea una escuela dominical, una enseñanza de doctrina en la semana, cualquier día que sea, en una sola enseñanza hablan de las lenguas, hablan de los dones, hablan del bautismo del Espíritu Santo, hablan de un mundo de cosas y revuelven. La gente no entiende así. Es muy difícil entender. Si tú quieres que la gente, cualquier mensaje que sea, de cualquier tipo de doctrina que vayas a abordar, sea la obra del Espíritu Santo, la salvación, la fe, la gracia, la comunión, una cantidad de doctrinas que hay en la Biblia. Cuando la vayas a explicar, estúdiala primero. Estúdiala bien profundamente, para que puedas exponer bien claramente el mensaje. Mira, hemos tenido un problema. Yo lo considero como un problema. Yo quiero invitarlo para que usted reflexione en este día sobre esto que le voy a decir. Pero se hacen unos programas en las iglesias para hablar precisamente del tema de la recepción del Espíritu Santo. Se hacen programas, yo no digo que sean malos, son buenos los programas, pero son muy mal enfocados. Porque a veces en las iglesias, ¿qué es lo que pasa? Se quiere invitar a alguien para que dé una enseñanza sobre la obra del Espíritu Santo, porque hemos organizado en las iglesias, esta semana es la semana de renovación espiritual. Estamos en la semana de Pentecostés. Estamos en la semana de no sé qué. Y entonces invitamos a alguien para que nos dé una enseñanza. Pero ¿sabes cuál es el fenómeno que tenemos entre nosotros? Vamos a buscar la persona que es más fogosa.
el que más grita, porque desafortunadamente hay gente que ha creído, yo no sé de dónde sacaron eso, que el pastor avivado, el pastor que tiene autoridad, es el que grita, el que salta, el que aturde a la gente con los altoparlantes, con todos esos equipos modernos que tenemos, con una gritería que a veces ni dice nada siquiera. Y entonces creemos de que ese que salta y que grita mucho es el avivado, es la persona indicada para dar la enseñanza, cuando realmente no es así. A la persona que deberíamos invitar nosotros a la iglesia para que dé la enseñanza, invite a alguien que ha trasegado camino, que tiene bagaje, que tiene argumentos, que usted en algún momento lo ha escuchado, pero sabe de que esa persona tiene conocimiento sobre el tema, y más sobre este tema que estamos hablando, la obra del Espíritu Santo. Porque si invitas a una persona que apenas comienza en el ministerio, todos pasamos por ahí, por empezar en el ministerio. Pero tengo que decirle en esta hora, una persona que apenas está empezando en el ministerio, que tiene 1 año, 2 años, 3, 4 años, a veces no han estudiado el tema bien a profundidad, para acabar de completar. A veces invitamos a alguien a dar un mensaje y no lleva ni siquiera un bosquejo, no tiene algo escrito, unas directrices para exponer un mensaje, sino que todo es improvisado ahí, lo que se le venga a la cabeza. No, así no es como se predica. Pastor, tú tienes una responsabilidad muy grande, grandísima. Tus mensajes, tu enseñanza trasciende, va a llegar a la gente, los va a tocar, y lo que suceda en la vida de esas personas, tú eres responsable. Yo soy responsable de lo que predico. Para yo venir a dar esta enseñanza aquí, compartir con todos ustedes esta enseñanza, esto no es trabajo de 1, de 2, de 3, de 5 días, ni 10. Llevo 10 años que me dediqué a estudiar en razón de una necesidad donde fui pastor por la gracia de Dios. Y Dios me ayudó grandemente. Algunos chocaron con la enseñanza porque estaban ya estructurados con otra interpretación. Ese es el otro problema que nosotros tenemos. Tenemos una interpretación que se ha estructurado, que se metió. El día que escuchamos algo diferente, creemos que, uy, ¿eso qué es? ¿Qué llama eso? Eso puede ser una herejía. Porque no hemos aprendido a analizar, no hemos aprendido a estudiar la Biblia. Esa es la triste realidad. Pero yo le invito, hermano, para que reflexionemos. Mire, a través de estos medios que estamos ahora utilizando y que estoy compartiendo esta enseñanza, yo sé que esto va a despertar curiosidad en muchas personas, pero mire, yo no soy cerrado. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida ministerial es que uno tiene que aprender a oír a los hermanos, a escucharlos. Y te voy a decir lo siguiente: no tengas temor, no tengas miedo en equivocarte. Téngale miedo a mantener una equivocación. Todos nosotros nos podemos equivocar en una enseñanza, cualquiera que sea, cualquiera de las diferentes doctrinas. Hay doctrinas en la Biblia que son complejas, son difíciles de entenderlas y de explicarlas. A veces las entendemos muy bien, pero cuando las vamos a explicar nos enredamos. Eso nos pasa a nosotros. Pero para eso hay que dedicar tiempo, hay que estudiar. Estudia muy bien, traza bien, no improvises nada. Una enseñanza para escuela dominical, un pastor que la está preparando el sábado por la noche está desfasado, no sabe dónde está parado. Si una escuela dominical, un pastor no empezó a preparar desde el lunes, está perdiendo puntos. Porque predicar no es cualquier cosa. Hay gente que considera que la predicación es fácil. Esto no es fácil. Decir cualquier disparate, cualquier tontería, es fácil decirlo. Pero predicar la palabra, predicar la doctrina, la sana doctrina, exponerla bien, como está expuesta, explicada en la palabra del Señor, esto requiere de tiempo.
Esto no se puede improvisar. Entonces, hermanos, pregunto, ¿quién es más bueno? Tú que corres ya mismo a darle comida a tus hijos cuando te piden comida, y tú eres malo. Porque así lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu del Espíritu Santo el que se lo pida? No puede ser que pasen 1 año, 5, 10, 20, 60 años y un hermano pidiéndole al Señor el Espíritu Santo y se muere sin haber recibido el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién es más bueno, Dios o tú? Dios te escucha y tú tienes una necesidad, la necesidad del Espíritu Santo. Y vamos a mirar a continuación por qué necesitas el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta acá.